En este video tutorial vamos a ver cómo a través de una tabla dinámica, gráfico dinámico y segmentación de datos podemos hacer lo que se denomina paneles y poder mostrar de una forma muy dinámica nuestros informes. Vamos a crear 4 tablas dinámicas. Seleccionamos todo el rango, pinchamos en insertar, a continuación en tabla dinámica y de una tabla o rango. Hoja de cálculo existente y vamos a crear una tabla dinámica que nos muestre por meses cuántos envíos hemos realizado. Pues bajamos fecha a filas y referencia lo bajamos a valores. Y aquí tenemos ya la cantidad de envíos por meses. Vamos a crear 3 tablas dinámicas más. Seleccionamos, insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango, hoja de cálculo existente y debajo del anterior. Y aquí le vamos a decir que queremos saber por categoría cuántos envíos he realizado. Pues categoría filas y referencia a valores. Seleccionamos de nuevo, insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango, hoja de cálculo existente y le decimos aquí debajo y vamos a crear una tercera tabla dinámica que nos diga por transportista cuántos envíos hemos hecho. Pues transportista a filas y referencia a valores. Por último, creamos la cuarta tabla dinámica, insertamos, seleccionamos, hoja de cálculo existente y le decimos aquí debajo. Y en este caso le vamos a decir por transporte cuántos envíos hemos hecho. Ya que tenemos las 4 tablas dinámicas, lo que vamos a hacer ahora es crear un gráfico dinámico para cada una de ellas. Pinchamos la primera tabla dinámica, a continuación arriba en analizar tabla dinámica y gráfico dinámico. Vamos a crear uno de columna. Le vamos a poner los datos para que quede un poco más atractivo. Pues a continuación en diseño, agregar elementos del gráfico, le vamos a decir que queremos la etiqueta de datos. Por ejemplo, ahí. Movemos el gráfico a una hoja nueva, cortamos, abrimos una hoja nueva y lo pegamos, por ejemplo, aquí. Vamos con la segunda tabla dinámica, la seleccionamos, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, le vamos a decir uno de barras, por ejemplo, y aceptamos. Lo mismo que antes, en diseño le vamos a poner los datos. Y al igual, lo cortamos y lo llevamos a donde tenemos la hoja con todos los gráficos y donde van a ir luego los paneles. Vamos con la tercera tabla dinámica, la seleccionamos, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, le vamos a poner otro circular, por ejemplo. Lo mismo en diseño, etiqueta de datos y por ejemplo ahí. Cortamos, lo llevamos a la segunda hoja de este libro, donde van a ir todos los gráficos. Y ya por último, vamos, el último, insertamos, perdón, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y vamos a ponerle un circular. Y lo mismo, en diseño le ponemos los datos. Por ejemplo ahí. Y copiamos, o sea, cortamos y pegamos aquí. Ya tenemos una segunda hoja con los 4 gráficos. Cada uno viene de acuerdo de la tabla dinámica de la hoja 1. Pues vamos a insertar lo que es una segmentación de datos
o cuadro de mandos. Bueno, antes de nada vamos a cambiar el fondo para que quede más atractivo cuando hagamos el panel. El fondo, vamos a decir, bueno, directamente, por ejemplo así. Ya le hemos cambiado el fondo. Podemos añadirle si queremos un título, insertar. Podemos ponerle un wordart. Vamos a ponerle total de envíos. Esto lo ponemos, por ejemplo, aquí arriba. Vamos a mover un poco el gráfico. Y ahí se queda. No nos deja. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Ahí, ahora ya sí que nos tiene que dejar. Ahí. Y ahora vamos a insertar una segmentación de datos, ¿de acuerdo? Pinchando el primer gráfico. Pinchamos el primer gráfico. Nos vamos en este caso arriba a análisis del gráfico dinámico y pinchamos segmentación de datos. Nos aparecen todos los campos que tiene la tabla dinámica. Vamos a decirle, vamos a marcar, por ejemplo, referencia. Vamos a marcar en este caso transporte, transportista, categoría y meses. Vamos a pinchar, ¿de acuerdo? Porque estos son los campos. Cada tabla dinámica, uno tiene la cantidad de envíos por transportista, otro por transporte, otro por categoría y otro por meses. Pinchamos esos 5 campos y aceptamos. Los ponemos, por ejemplo, por aquí. Y este aquí, por ejemplo. El primero hemos hecho meses, el total de envíos por meses, que aquí lo tengo. Si yo selecciono un mes, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿de acuerdo? Solamente se está filtrando, mostrando los datos, ocultando los que no quiero ver en el primer gráfico. Y yo quiero que cuando yo por ejemplo, seleccione enero, ¿de acuerdo? Se muevan, o sea, se filtre o muestre, oculte el resto de los gráficos. Pues para ello lo que tenemos que hacer es, por así decirlo, es vincular todos los gráficos a esta segmentación de datos. Pues nos vamos al segundo gráfico, pinchamos. Arriba en analizar gráfico dinámico tenemos una opción que es conexión de filtro. Y donde le vamos a decir, aquí nos aparecen todas las segmentaciones que hemos creado, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir que queremos vincularlas todas. Y aceptamos. Con el tercer gráfico hacemos lo mismo. Pinchamos, conexión de filtro y seleccionamos todos los paneles que hemos insertado. Y con el último, el circular, hacemos lo mismo. Conexión de filtro y vinculamos todos. Aceptamos. Y ahora si vemos, cuando yo por ejemplo selecciono un ejemplo febrero, automáticamente me muestra todos los envíos que he hecho en febrero. En este caso puedo ver ADHL3, MRV5, etcétera. En furgoneta y en tren, los que he hecho en febrero, etcétera. Si quiero ver, por ejemplo, pincho en furgoneta y puedo ver en furgoneta en febrero, que es lo que tengo seleccionado, lo que he hecho, por transportista y también por categoría. Y esto es una forma de crear paneles o dashboard, como se llaman también, en poco tiempo, ¿de acuerdo? Solamente hay que tener en cuenta que tenemos que crear una tabla dinámica por cada gráfico que yo desee trabajar y lógicamente luego a crear una segmentación de datos y vincularla a todos los gráficos para que así cuando yo pinche en la segmentación de datos cualquier categoría, en este caso mes o transportista, me muestre lo que he hecho a través de gráficos, ¿de acuerdo? Los envíos que he realizado pues por mes, por el transportista, por categoría, etcétera.